Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a ver en el capítulo 12 de Romanos y vamos a ver, dice como un subtítulo, los deberes cristianos. Vamos a leer, no, obviamente no vamos a leer todo, es bastante, los deberes cristianos. Ya sabemos que eso es bastante lo que debemos hacer, pero vamos a leer, solamente vamos a leer el versículo 1 y 2. Y porque de esto vamos a hablar el día de hoy. Este, Vamos a hablar de lo que debemos hacer y cómo presentarnos ante Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. Bueno, pues vamos a hablar algo de lo que, cómo debemos de ser, o sea, la forma que Dios nos está eh, mostrando cómo debemos comportarnos, cómo debemos de presentarnos ante Dios. Eh, es muy fácil, ahí dice, es que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es conformarnos a este siglo? Pues ser como todo el mundo hace, vivir como todo el mundo vive. Nosotros ya somos, debemos de ya ser diferentes, puesto que el Señor ya nos recibió en su seno, o sea, en su familia, pues, y ya somos parte del pueblo y de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pues nosotros ya somos parte de la familia, nos hace hijos e hijas del Dios vivo. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, hijos e hijas. Pero ¿cómo se debe comportar un hijo o una hija? Pues obviamente, si tú te acuerdas, cuando estabas niño, pues todos recibimos una cierta educación de nuestros padres. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros al recibirnos como hijos e hijas. Nos está dando una cierta educación para que nosotros nos comportemos como Él quiere que nos comportemos. Acuérdense cómo se comportaba Jesús. Jesús es su Hijo unigénito, que verdaderamente es engendrado por Dios, o fue engendrado por Dios aquí en la tierra, pero Él ya existía antes de que Él viniera aquí. Él ya estaba en el trono de Dios. Lo único que hizo fue despojarse de sí mismo para venir a la tierra como un hombre, quitarse todos la forma como es un Dios, como es Dios, o sea, de ser omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Se quitó muchas cosas de esas y sí sabía lo que estaba haciendo y sí sabía, podía saber lo que estaba pensando otra persona, pero no tenía el poder para estar en varias partes al mismo tiempo cuando estaba aquí en la tierra. Solamente en un solo lugar podía estar. Y eso es lo que se despojó, porque Dios, acuérdense que Dios puede estar hablando con todos al mismo tiempo, en el mismo momento. Puede estar hablando con los, sí, ¿cuántos millones quiere que le diga? 7.000 millones de personas aquí en la tierra y puede estar hablando con ellos al mismo tiempo. Nadie puede hacer eso más que Dios. O puede estar con 7.000 personas al mismo tiempo en el lugar donde están las 7.000 personas, 7.000 millones de personas al mismo tiempo en cada lugar. Nadie lo puede hacer, solamente Dios. Y puede estar aconsejando
diciéndole qué hacer a cada persona de las 7.000 millones de personas que hay en este mundo. Solamente Dios puede hacerlo. Y bueno, ¿cómo quiere Dios que nos comportemos? Le gustará, fíjense cómo dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no se conformen a ese siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y en el 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, ¿cuáles son las cosas que le agradan a Dios? ¿Y cuáles son las cosas que no le agradan? Es más, si quieres, vamos a empezar por las que no le agradan, porque es más fácil decir las malas que las buenas. Nos hemos acostumbrado a siempre a decir las malas de las personas. Siempre vemos lo malo y lo bueno es difícil verlo, no lo vemos, no nos, o nos hacemos locos y no lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no quiere Dios que seamos? O vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a hacer preguntas y obviamente respóndetelas a ti mismo o respóndeselas a Dios en tu pensamiento, que como quiera Él te escucha y entonces te vas a dar cuenta en qué está uno fallando o en qué otra cosa no está fallando uno. O de qué manera no me estoy presentando de acuerdo a lo que Dios quiere. Y de acuerdo a lo que sí quiere Dios, en qué forma me estoy presentando. Por ejemplo, vamos a ver esto. Que le gustará a Dios que yo me presente como una persona adúltera, que tenga otra mujer o que tenga otro hombre aparte de mi cónyuge y lo estaré haciendo yo. Si lo estoy haciendo yo, ¿qué crees que esté pensando Dios? ¿Que sea agradable o que no sea agradable? Creo que va a decir que no es agradable a Él. Ahora bien, otra diferente. Son las más comunes, es lo que estoy hablando. Si soy una persona que normalmente a lo mejor una vez a la semana o 2 veces a la semana o una vez cada 15 días o como dice uno, no, yo nomás cuando hay fiestas, me emborracho o tomo de más, en pocas palabras, o en una reunión tomo de más y luego ando ya diciendo cosas incoherentes o maldicientes. ¿Le agradará a Dios que nos presentemos de esa manera ante Él? Creo que no. Otra cosa, también que es común. ¿Le agradará a Dios que nos presentemos como una persona que fuma mucho o que fuma y que no deja de fumar y que nos estamos haciendo daño a los pulmones? Y no nada más a los pulmones, a todo el organismo. Yo era uno de esos, pero gracias a Dios, Él me cambió. Yo no me cambié, yo no me hubiera cambiado nunca. Él me cambió. Entonces, ¿será agradable que me presente de esa manera? Obviamente que no. Y si hago esas tres cosas que estoy hablando, me estoy conformando a lo que es este siglo. O sea, a lo que este siglo quiere decir a lo que hace todo el mundo. Si yo voy y me agrada estar diciendo chismes a otras personas de otras personas, chismes de mi prójimo, ¿crees que a Dios le agrade que yo me presente de esa manera ante Él? Obviamente que no. Ahora, si yo soy misericordioso, ¿crees que Dios le agrade que yo sea misericordioso? Obviamente que sí. ¿A dónde quiero llegar? ¿O a dónde queremos llegar? Si yo no soy agradable a Dios, tengo que cambiar eso. Pero obviamente yo no me voy a poder cambiar solo. ¿O acaso ya pudiste cambiarte tú solo en todos estos años que has vivido? No has podido. Yo tampoco podía.
Pero Dios sí puede. El Espíritu Santo es lo que Él puede hacer. Porque de hecho, Él es el único que puede provocar que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida y en nuestra forma y manera de ser. Solamente Él puede hacer esas cosas. Por eso está aquí, por eso está el Espíritu Santo aquí. Jesús se fue al trono allá con Dios, y ahí está sentado a la diestra del Padre. Pero Él mandó un sustituto, que es el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús nos dijo, y le dijo a los, sobre todo a los apóstoles, porque eran los que estaban en ese momento, les dijo, esperen aquí en Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo y los revista de poder. ¿Qué es revestirlos de poder? Revestirlos de poder quiere decir que cuando el Espíritu Santo te bautiza, entonces tienes un aliado, un chaperón, en pocas palabras, que te va a estar diciendo cómo hacerle para ser libre de todas esas malas conductas que hemos tenido durante toda nuestra vida. Y no que no la tuvimos a lo mejor en toda nuestra vida, a lo mejor la fuimos agarrando durante el tiempo de nuestra vida, porque son las cosas que normalmente el mundo hace. Yo no fui, o a mí no me llevaron, o a mí no me obligaron, por decir algo, a tomar la primera cerveza. A lo mejor me estuvieron eh, tentando otras personas que el enemigo usó para tentarme, para que yo empezara a tomar cerveza o vino. Y obviamente tampoco no me obligaron, no me pusieron el cigarro así en la boca para que yo fumara, sino que puso a las personas, el enemigo, que es de este siglo, que él es el que es el de este siglo, que provocó que yo tuviera las ganas sí, las ganas de probar a ver qué se sentía fumar un cigarro. Y entonces tomas el cigarro, fumas, y lo fumas otra vez y otra vez y otra vez, y luego se hace una adicción y pues una forma de vivir, que es la forma de vivir de este siglo. Cómo las personas se pierden en este siglo por los afanes de este siglo. Si te fijas, hay gente que nomás está pensando en, en ganar dinero y ser ricos, millonarios, y según ellos tienen la vida arreglada. Y luego en la mera hora, es más, ayer estaba viendo una, pues un segmento de noticias en el internet, donde decía que muchos famosos, todo el dinero que tenían, eran millones y millones de dólares, y quedaron en nada antes de morir. Antes de morir se quedaron sin nada. Se lo acabaron todo. Hay unos que se lo acabaron en las enfermedades, otros se lo acabaron en despilfarrar, pero no es poquito dinero. Es más, ¿quién no quisiera tener a lo mejor 2 millones de dólares en su cuenta de nosotros? Cualquiera diría, ¿sabes qué? Yo también, yo lo quiero y con eso ya la libro de aquí a lo que me falta de vida. Pero ellos no tenían dos, tenían más de 200, 300, 500 y se lo acabaron en un rápido y se quedaron otra vez sin nada, a pesar de que ya se lo habían ganado, ya lo tenían el dinero. Pero creen que ese dinero les va a durar para siempre y tienen una forma de vivir de acuerdo a este mundo, a este siglo, a cómo vive la gente y empiezan a despilfarrar. No saben administrarse. Realmente no saben nada de administración. Y entonces empiezan a aventar el dinero, se les hace fácil y creen que no se les va a acabar. Y al final de cuentas se les acaba. ¿Cuántas veces no hemos visto? Y yo lo he visto, yo lo vi ayer también lo vi. Artistas, boxeadores, etcétera, etcétera,
que tienen millones y millones y se los acaban. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a este siglo, no de acuerdo a lo que Dios es agradable y perfecto. Si fuera agradable y perfecto a Dios, no harían los despilfarros que hacen. No se acabarían el dinero viajando excesivamente, eh, o comprando carros lujosos y regalándolos, etcétera, etcétera. Son cosas que no debe hacer uno. Y son cosas que, si tú tienes 2 millones de dólares, por decir algo, pues qué bueno que los tienes. Pero también debemos de saber administrar. Y muchas veces Dios por eso no nos ha dado esas cantidades de dinero, porque todavía no estamos ah, preparados para administrar esas cantidades sin acabarnos ese dinero. Dios quiere que vivamos bien, que vivamos de acuerdo a lo que Él manda y que seamos prudentes y tranquilos para vivir de esa manera, con o sin dinero. Cuando no tienes dinero, aprendes a administrar, aprendes mucho a administrar lo que tienes o lo poco que tienes. Porque cuando tienes mucho dinero, es difícil, si no sabes administrar, retener el dinero para que no te falte después. Pero si sabes administrar, fácilmente en México, es más, si en Estados Unidos con $50,000 al año, una persona vive fácilmente, una familia inclusive puede vivir fácilmente. En Monterrey o en México, mucho más, porque la vida en México es mucho más barata que en Estados Unidos. Parece que no, pero sí es más barata. Las rentas de las casas y de departamentos en Estados Unidos son muy elevadas a comparación de cómo es en México. Entonces, nosotros debemos de saber administrar el dinero, aprender a administrarlo, no guiarnos por lo que el mundo te ofrece, porque si te vas por lo que el mundo te ofrece, te lo gastas, así te lo acabas. Entonces, debemos de ser prudentes, debemos de ser cuidadosos para gastar o para usar el dinero en lo adecuado. Y eso nos va a llevar automáticamente a ser unas personas agradables a los ojos de Dios. Si nosotros somos prudentes, si nosotros que tenemos templanza, si tenemos paciencia, si tenemos amor por los demás, si tenemos fe, etcétera, etcétera, todo lo que son parte del fruto del Espíritu Santo, obviamente vamos a ser agradables a Dios. No quiere decir que Dios no te ame, esa es otra cosa. Dios, indistintamente de cómo seas, si eres bueno o si eres malo o si te has presentado de mala forma ante los ojos de Dios, como quiera Dios te va a amar igual, no te va a amar diferente. Aquí estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo quiere Dios que nosotros seamos y que nos presentemos ante Él? Él nos quiere que presentemos santos, perfectos. Obviamente es difícil, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a que puedas ser mejor cada día y te puedas presentar de mejor manera ante Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Tú quieres que seamos y nos presentemos como sacrificios, como cuerpos en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, y que podamos mantenernos de esa manera, que no caigamos en las tentaciones del mundo, porque son muchas las tentaciones que hay en el mundo. Pero tu Espíritu Santo, que está con nosotros en este momento, nos ayuda y nos protege
de toda tentación del mundo. Obviamente nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros vamos a decidir si entramos o no entramos a esa tentación. Pero tú, en tu misericordia, siempre nos vas a recibir cuando venimos quebrantados y agobiados por el mundo. Y siempre nos vas a estar guardando y cuidando de todo mal. Ayúdanos, Señor, a ser mejores todavía, aún más, y a presentarnos delante de ti, Señor, con un culto racional, o sea, que sepamos de qué es lo que estamos haciendo. Y obviamente que sea por tu voluntad agradable y perfecta. Siempre va a ser igual si estamos contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos en esta fecha o en este día y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.